Usted cita que no lo trataron bien en el coloquio IDEA. Obviamente que no me tratan bien. ¿Cómo no me trata bien tu canal? El canal que vos trabajás también me trata muy mal. O sea, tienen una lista enorme de periodistas que me tratan muy mal mintiendo sobre mí. ¿Qué preguntas espera que le hagan? ¿Más detalles de su plan económico? ¿Quién va a ser el interlocutor en economía? No sé, no me importa, que me pregunten lo que quieran. ¿Va a contarles quién va a ser su ministro de Economía? No, porque si no después agarran, lo operan y lo ensucian. O sea, que ya lo tiene, pero no lo No, quiere. ¿a vos qué te parece? ¿Está definido, sabes hace cuánto? Se enojó con Vamos a ver si nosotros, tenemos la imagen del Sofi, ingresando. Bueno, con nuestro viste, micrófono y siempre. nuestra señal. No, pero no hay Me hace acordar problema. a otra fuerza política. Sí, él puede ser. Viste, la casta está medio indefinida también, tal vez. Me tengo que ir a Mar del Plata, está Sofi Terrible, llega Milei Acá para Milei. el almuerzo. Sofi. Estamos en el almuerzo, la contracumbre de Javier Milei en Mar del Plata, esperando a Javier Milei, que salió hace un ratito de su hotel Costa Galana. Está por bajar de la camioneta, ahí está llegando. Lo esperan 90 empresarios aquí sobre la calle Rawson en Mar del Plata. A ver, perdón, chicos. A venir a dar mi visión sobre cómo vamos a poner a la Argentina de pie. Así que... Y voy a venir y explicar eso. En off se dice que van a defoltear, tiene idea de defoltear la deuda en pesos en bonos, los bonos de la Argentina. De ninguna manera. Mira, cuando tuvimos la charla con el Fondo Monetario Internacional, una de las cosas que yo fui muy explícito, mira, la frase fue, ¿verdad que te doy la frase exacta? La frase dije, los contratos y los derechos de propiedad se respetan a rajatabla. Eso significa que vamos a pagar la deuda, vamos a honrar la deuda, y no solo eso, sino que además el rescate de las LELIQs va a ser un rescate de mercado, es decir, se van a respetar los derechos de propiedad. Por lo tanto, agitar el fantasma del default me parece una irresponsabilidad. Es decir, no vale todo, no vale todo. Esto quiere decir, es decir, no se puede estar agitando el caos en una situación tan delicada como la que está Argentina. Milei, ¿por qué? ¿Sigue el plan de dolarización? Mirá, cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Así es que para nosotros esto es eliminar el Banco Central, te diría que es parte de nuestra, es una política inamovible, básicamente porque creemos que hay una cuestión de índole moral, que robar está mal, hay una cuestión de índole técnica, y es que, digamos, la cantidad de dinero en la economía la determina la demanda de dinero, no la oferta de dinero. La oferta lo único que hace es determinar el nivel de precios. Nosotros tenemos después distintas alternativas para hacer la dolarización, y nosotros creemos que el principal problema es político, porque con el señoriaje, es decir, la emisión de dinero para financiar el fisco, los políticos le robaron a los argentinos de bien en los últimos 20 años 280.000 millones de dólares. Entonces yo le preguntaría a ustedes si están de acuerdo que los políticos nos roben 280.000 millones de dólares o que nos roben 25.000 millones de dólares por año como están haciendo ahora. Me parece un escándalo, ¿no? Milei, ¿por qué decidió no ir al coloquio de IDEA y hacer este almuerzo y acá venir a Mar del Plata igual? Bueno, a ver, vamos por partes. Este almuerzo yo lo tenía pactado con Juan Napoli hace cuatro meses, una cosa así. 4 meses, ahí está. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, también puedo elegir no ir a un lugar, en especial si no me tratan bien. Usted cita que no lo trataron bien en el coloquio IDEA. Obviamente que no me tratan bien. ¿Cómo no me trata bien tu canal? El canal que vos trabajás también me trata muy mal. O sea, tienen una lista enorme de periodistas que me tratan muy mal mintiendo sobre mí. ¿Los argentinos estamos a salvo si usted gana? Los argentinos de bien vamos a estar muchísimo mejor. En caso que nosotros ganemos, todos los argentinos de bien van a estar mejor. Los únicos que van a estar mal en la Argentina liberal que nosotros proponemos son los chorros y los corruptos. ¿Quiénes son los empresarios que van a asistir hoy a este encuentro? No sé la lista, o sea, yo te imaginarás que no tengo ni idea. Yo vengo, doy la charla. Patenses, nacionales, me refiero. No sé, Juan, contale, pregúntale. Lo más importante del país. Están todos acá. Los van a ver llegar. ¿Tiene buen diálogo Milei con los empresarios? Sí, obvio que tengo diálogo. Tengo muchísimo diálogo con todos los distintos actores importantes de la economía, sin lugar a dudas. Es decir, es más, yo, digamos, era economista jefe de uno de los 3 grupos económicos más grandes de la Argentina, así que imagínese que no es un lugar que me resulta incómodo. ¿De qué va a hablar con los empresarios? Voy a estar presentando cómo se sale de esta miseria, cómo ponemos de nuevo de pie a la Argentina. ¿Y qué preguntas espera que le hagan? ¿Más detalles de su plan económico? ¿Quién va a ser el interlocutor en economía? No sé, no me importa, que me pregunten lo que quieran, o sea, si para eso estoy.
Eligen estar con usted y no con Patricia Bullrich. ¿Qué lectura hace de eso? Parece que están entendiendo cómo pasan las cosas. Es decir, la realidad es que, es más, o sea, Juan tuvo demanda por 600, 700 lugares. El problema es que hay una restricción física. Así es que, digamos, o sea, solamente estarán viendo a Bullrich aquellos que lamentablemente no pudieron estar acá. Entonces van por la opción de segundo o tercer mejor. Esa salida que usted tiene para la Argentina, ¿cómo es el camino para los argentinos? ¿Es un camino complicado? ¿Es un camino sencillo? ¿Cómo lo ve? Mirá, si estamos así hace 100 años que no arreglamos esto, no es fácil. Pero cuando vos sabés lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y sobre todas las cosas, lo más importante, tenés la convicción, se puede hacer. De hecho, programas de características similares a las que nosotros estamos proponiendo en Argentina siempre fueron expansivos. Por lo tanto, es un falso dilema. Cuando vos haces eso, cuando vos encarás un proceso de estas características bien diseñado, con consistencia macroeconómica, en definitiva, digamos, o sea, vos no tenés problema. O sea, porque, mirá, todos los programas de estabilización de shock, sacando el del 59, todos fueron expansivos en términos de actividad, de empleo, baja de inflación y mucha mejora en el salario real. Por lo tanto, la gente va a estar muchísimo mejor. No como hoy, que verdaderamente estamos al borde del colapso. ¿Va a contarles quién va a ser su ministro de Economía? No, porque si no después agarran, lo operan y lo ensucian. Digamos, entonces, la verdad, hay que dejar... Es tan delicada la cartera de Economía que prefiero que pobre hombre lo dejen trabajar de modo tranquilo. O sea, que ya lo tiene, pero no lo quiere. No, ¿a vos qué te parece? ¿Está definido, sabes hace cuánto? Es más, o sea, está en todas las reuniones de gabinete. Es un hombre, por lo menos, sabemos eso. Sí, es hombre, sí. Digo, eso es hombre. Hay, digamos que sí. ¿Quién es quién? Hay que pasar la motosierra, ¿Qué? Javier. ¿Por dónde hay que pasar puntualmente la motosierra, como dice usted? Mira, la motosierra, lo que nosotros estamos proponiendo es aplicarla en las partidas de donde roban los políticos. Por ejemplo, una partida a la cual yo, digamos, la recorto a cero es, por ejemplo, la obra pública, donde las obras de infraestructura, en lugar de ser hechas por el Estado y con el robo que ello implica, ¿no? El caso de los cuadernos es emblemático. En ese caso pasaríamos a un sistema de iniciativa privada como el que tiene Chile, que tiene, no, digamos, obra de infraestructura sin tener ningún tipo de problema. Y son muchísimo mejores que las que tenemos acá, seguro. Otra partida, digamos, que vos podés cortar fuertemente son las transferencias discrecionales de nación a provincias. Otras partidas en las cuales vos podés trabajar fuertemente es en lo que es la eliminación de los subsidios económicos, pero recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos, de modo tal que vos no dejes desbalanceadas las empresas, pero que el impacto en precio sea mínimo para que la gente justamente no sufra, digamos, las locuras que hacen los políticos con las tarifas. Y después, bueno, hay ya cosas que son un poquito más complejas, como eliminar los regímenes de privilegios, ¿sí? O, por ejemplo, lo que tiene que ver en términos de jubilación de privilegio, estoy hablando, ¿no? Y lo que tiene que ver con eliminar el déficit de las empresas públicas, donde nosotros creemos que las mismas tienen que ser privatizadas o, digamos, entregadas a sus empleados, pero, digamos, no podemos estar soportando más esta ineficiencia. ¿Qué pasa con el cepo en caso de que sea presidente? Una vez que terminamos de resolver el problema de las LELIQs, automáticamente se elimina. Es decir, hoy vos no podés abrir el cepo, digamos, y esto es un tema no menor, por eso es tan importante entender el problema de las LELIQs. Si vos hoy abrieras el cepo sin resolver el problema de las LELIQs, automáticamente el cambio de portafolio de pesos a dólares te genera, digamos, una caída de la demanda de dinero que te impulsa una hiperinflación. Una vez que vos resolvés el problema de las LELIQs, claramente lo podés abrir. Y por eso, digamos, cuando nosotros hablamos de eliminar el Banco Central o digo, de dolarizar, digo, nosotros hablamos en rigor de competencia de moneda, pero a la moneda que vos liquides el Banco Central, suponete que fuera en dólares, que es lo más probable, lo que vos tenés es que cuando vos rescatás en la dolarización las LELIQs, automáticamente solo te falta convertir la base y ya vas a un mercado de cambios libres. ¿Milei y los empresarios son casta? No todos. O sea, los que, digamos, sus resultados derivan de servir al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio son héroes. Ahora, aquellos que hacen negocios con el Estado, ¿sí? En detrimento de los argentinos de bien, esos sí son castas. Es decir, los empresarios prebendarios son casta. O sea, la casta se compone básicamente de lo que son los políticos corruptos, lo que tiene que ver con los empresarios prebendarios, lo que tiene que ver con los sindicalistas que entregan a sus trabajadores
lo que tiene que ver con los micrófonos ensobrados, que son cómplices que ocultan todos estos negocios inmundos, y obviamente los profesionales que son cómplices a los políticos y a este tipo de cosas que le dan una pátina intelectual al robo del Estado. Y eso puede incluir a economistas, abogados, encuestadores que mienten con las encuestas y demás. Esos son la casta, que es un grupo de cinco sectores o agentes, si vos querés, que están en connivencia para mantener un sistema que ha hecho que Argentina, de ser el país más rico del mundo, hoy esté debajo de la mitad de tabla. Ayer hubo un encuentro con empresarios PYME y los candidatos en CAME. ¿Qué diferencia hay entre los pequeños y medianos empresarios y estos que se va a reunir usted ahora? No, para mí, digamos, no hay diferencia. El empresario es empresario. Porque no estuvo ayer, por eso le pregunto. No, bueno, digamos, o sea, yo vine a esta reunión porque me invitaron a esta reunión y la verdad que me invitó un amigo, que es Juan Napoli. ¿En ese momento eras candidato a senador? No. Ah, bueno, ni siquiera era candidato a senador, pero es amigo y por eso acepté venir acá. ¿Las encuestas mienten, dice usted? ¿Cree que gana en primera vuelta? No lo sé, pero no importa, digamos, más allá de lo que estén diciendo las encuestas, el 22 vamos a tener la realidad, así que falta bastante poco, ¿no? ¿Cómo se prepara para el debate del domingo? Mira, leyendo, como siempre, tranquilo y sobre todas las cosas tratando de estar descansado, o sea, dormir mucho. ¿Va a ser O sea, más fuerte? ¿Más fuerte en qué sentido? ¿Más picante? Pero no, yo digo, o sea, a ver, lo que pasa es que, a ver, que los medios se hayan ocupado en armar una versión deformada sobre cómo soy, digamos, no quiere decir que yo sea eso. O sea, digo, yo soy un tipo, digamos, relativamente tranquilo, aunque no lo crean. Más mimoso. A ver, bueno, yo creo que Fátima en eso estaría de acuerdo, pero, digamos, al margen, digo, y yo también, obviamente, ¿no? Pero dicho eso, fíjate qué poco feliz la frase del gatito mimoso, ¿no? Porque pensar que nosotros le metimos un recurso a este gobierno para que no pueda hacer contrataciones y hacer contratos y demás. Y fíjate que una de las empresas perjudicadas por esta acción que impulsamos nosotros fue Corporación América, es decir, la empresa en la que yo fui economista jefe durante 15 años. Así que yo vengo a hacer lo que tengo que hacer, yo vengo a trabajar por 46 millones de argentinos. Así que mientras, digamos, parece que los comunistas tienen tan distorsionados los términos que, digamos, está el león rugiendo y salen y dicen cualquier cosa. Gente, disculpen. Bueno, Javier Milei va a ingresar al restaurante. Lo esperan 90 empresarios. Se enojó con Vamos a ver si nosotros, tenemos la imagen de él Sofi, ingresando. Bueno, con nuestro viste, micrófono y siempre. nuestra señal. No hay problema. Me hace acordar a otra fuerza política. Sí, él siempre. Yo digo, sí, está bien. Bueno, qué sé yo. Él decía que los medios se ocupan de mostrarlo así. También me parece que hay una cuestión en redes sociales. En Intratables. De sus mismos equipos, ¿no? Que lo muestran mostró esa cara de determinada siempre. manera, ¿no? Y uno se muestra solo, está Sí. en vivo, no sé. Ahora no es que Sí. está en Sí, vivo totalmente. y la mayoría de las veces es en vivo. Totalmente. Por ahí no le gustan las entrevistas, por ahí no le gusta la dinámica de ciertos programas y bueno, pero es así. Puede ser. Viste, la casta está medio indefinida también, tal vez molestan esas preguntas, pero bueno, no hay problema, seguimos trabajando nosotros firmes aquí desde el almuerzo de Javier Milei. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura que innecesaria.